Buenas tardes ya y bienvenidos a este aula magna de la Universidad Internacional de Andalucía en su sede del Rectorado. Señor alcalde de Sevilla, estimado José Luis, querida señora Becerril, nuestra protagonista hoy, estimada presidenta de la Sala de lo Social del TSJ, querida Begoña y flamante Premio Concha Caballero 2022, señores diputados, señora viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, querida Lorena, coronel jefe de la Guardia Civil, teniente de alcalde, presidente de la Autoridad Portuaria, presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, querido hermano mayor de estudiantes, equipo de gobierno, personal de esta casa, familiares, amigas y amigos, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Quisiera empezar este acto con palabras que no son mías. Una frase que me ha gustado mucho, que he leído en estos días, de Beatriz Rodríguez Salmones, diputada y antigua colaboradora de nuestra homenajeada, cuando dice: lo que cuenta de Soledad Becerril no es haber sido la primera, sino su batalla por no ser la única. Como rector me siento realmente honrado de que una mujer de la trayectoria de la señora Becerril atendiera tan amablemente nuestra llamada y aceptara el premio que decidimos en Consejo de Gobierno otorgarle. Esta distinción, el premio Concha Caballero, nace hace casi una década en memoria de Concha Caballero, una mujer que dejó una profunda huella en nuestra tierra por su brillantez, defensa del feminismo y grandes valores como persona. Tan preciado para nosotros es este premio que este equipo de gobierno decidió equipararlo a la máxima distinción que otorga la universidad, nuestra medalla de oro. Así consta en nuestro reciente reglamento de honores y distinciones que aprobamos hace unos meses. La motivación del mismo es clara. Quiere reconocer y recordar a estas mujeres que han sido y están siendo todavía pioneras, pero especialmente porque, como dijo esta diputada, trabajaron y trabajan para no ser las únicas. Somos conscientes del esfuerzo que supuso y que aún supone para muchas llegar a cotas tan altas. Y es por esto por lo que necesitamos poner en valor el papel de la mujer en estos ámbitos de la ciencia, la cultura, la política y la sociedad. Querida Soledad, gracias por tu labor al frente de tantas responsabilidades, por tu labor como servidora pública y por haber ejemplificado como en primera persona y sin estridencias la igualdad entre hombres y mujeres. Porque, como tú misma has dicho en alguna ocasión, cuesta mucho llegar arriba y en esa carrera las mujeres parten desde más atrás. Por eso es doblemente motivo de orgullo reconocer a las grandes mujeres que hacen por la igualdad en términos efectivos en nuestra tierra. Por eso entregamos el 9º Premio Unía Concha Caballero esta mañana a doña Soledad Becerril, reconociendo sus distintos valores y cualidades políticas y sociales, porque han sido muchas y variadas las responsabilidades y los puestos que ha ocupado, pero yo solamente quisiera destacar lo que creo la enorgullece más, que es haber sido la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Sevilla. Fueron los años en los que Soledad Becerril fue alcaldesa, unos años que le otorgaron, según cuenta ella misma, una enorme satisfacción. Dice textualmente: los vecinos te esperan en la puerta del ayuntamiento y es ahí donde te sientes más útil. Y es cierto que en Sevilla, en aquellos años, pues se cambiaron muchas cosas. Se inauguró el Teatro Maestranza, se abrió la ciudad al río, se reformaron y se crearon, se provocó realmente un renacimiento cultural que en gran parte fue mérito de nuestra premiada. La década de los 90, de hecho, fue también una época de transformación en el ámbito universitario. Como ustedes todos saben, la universidad pública más antigua de Andalucía está en Sevilla, es la Universidad Hispalense. Pero en los años 90 se crearon las otras dos universidades públicas que existen en Sevilla. En el año 94, la UNIA, que estamos de celebración, estamos cumpliendo 30 años este año, y 3 años más tarde la Universidad Pablo de Olavide. 3 instituciones de educación superior que trabajamos intentando aportar valor a la sociedad a través del conocimiento, la docencia y la investigación. El premio Unía Caballero, como decía antes, es un reconocimiento del compromiso con las ideas y con la lucha por la igualdad real.
Como no puede ser de otra forma, nuestra actividad universitaria favorece y busca la igualdad de oportunidades en el diseño de nuestros títulos, en la selección del profesorado y cada vez más, y es aquí donde quiero poner el punto, en nuestra innovadora política de becas y captación de talento. La UNIA cuenta con unas becas de atracción de talento, de fomento de la excelencia académica, donde tratamos de que todo el que tenga derecho a la educación y tenga méritos para ello pueda estudiar en nuestra universidad. Soledad Becerril entra a formar parte de esta universidad por sus méritos propios. Se convierte en la 9ª galardonada de un premio que han recibido en los años recientes pues, las 2 rectoras que hemos tenido en la Universidad de Granada y en la Universidad de Málaga, Pilar Aranda y Adelaida de la Calle, Carmen Maroto, la primera mujer miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía, la magistrada Begoña Rodríguez, que está aquí con nosotros, primera mujer en presidir una sala del TSJA, Concha Yoldi, presidenta de Persan y referente en el mundo empresarial andaluz, la primera alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la historiadora Enriqueta Vila o la cantaora Carmen Linares. Ese es el elenco en el que ahora tenemos el honor de contar también con Soledad Becerril entre ellas. En la Internacional de Andalucía, y ya termino esta primera parte, llevamos décadas tratando de dar luz a las mujeres, no solo a las que triunfan, sino a las que necesitan un empujón para darse cuenta que la ciencia, la universidad, el conocimiento es también un campo para ellas. Lo hablábamos antes cuando veníamos hacia acá. Las niñas necesitan, y esa es la obsesión de este que les habla, necesitan saber más fehacientemente que las matemáticas, la ingeniería, la física, la química también es una materia para ellas, por supuesto. La defensa de la igualdad real y la eliminación de todas las formas de discriminación queremos simbolizarla en esta estatuilla, que será la que le entreguemos en unos minutos a la señora Becerril, realizada por Rosa Hervás, si pueden observar, es una mujer que porta un pesado escalón a su espalda al tiempo que sube por una dificultosa escalera de caracol. Es una metáfora de lo que decía antes, de lo difícil que ha sido en décadas pasadas, pero que todavía es para algunas mujeres ascender en ámbitos laborales, incluido el académico. Tenemos que formar a personas, decimos muchas veces en la universidad, no solo a estudiantes. Y para eso tenemos que trasladar valores, y uno de estos valores más importantes es la igualdad de oportunidades. Finalizo aquí mi primera intervención y cedo ahora la palabra a la secretaria general, que no veo, a la secretaria general de esta casa, María José Trigueros, quien va a dar lectura al acta del acuerdo de Consejo de Gobierno. Buenas tardes. Con la venia de la mesa. Acuerdo 99-2023 del Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional de Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional de Andalucía, reunido el 14 de diciembre de 2023, acuerda la concesión del Premio Concha Caballero 2023 a doña María Soledad Becerril Bustamante, primera ministra tras la transición, primera alcaldesa de la ciudad de Sevilla y primera defensora del pueblo, por su carrera docente y su papel como pionera de la presencia de la mujer en la vida pública en la etapa democrática, contribuyendo a visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito social y político. Hoy, como ha dicho nuestro rector, es un día de celebración en nuestra universidad porque hacemos entrega de este premio Concha Caballero, premio que es especialmente querido por nosotros, mimado por la UNIA y que tiene como propósito reconocer la trayectoria de aquellas mujeres que han contribuido a dar visibilidad al trabajo y al esfuerzo de mujeres andaluzas comprometidas con la verdadera igualdad, con la igualdad efectiva en las distintas facetas de la vida. En esta ocasión, nuestra homenajeada va a formar parte de ese grupo al que hacía referencia el rector, de ese grupo de galardonadas que tanto han hecho por la ciencia, por la magistratura, la medicina, la universidad pública o, en este caso concreto, por el servicio público y las políticas públicas en general. Como vicerrectora de Igualdad y Responsabilidad Social de esta casa, es mi obligación impulsar, apostar
por la igualdad de oportunidades, no solamente entre hombres y mujeres, sino en todos los ámbitos y entre todas las personas. Y por eso me siento doblemente satisfecha, ya que doña Soledad Becerril ha mostrado a lo largo de su trayectoria profesional lo difícil que fue para algunas mujeres de su época llegar a ocupar puestos de responsabilidad. Pero años más tarde, incluso, desde esos puestos se implicó en algunas batallas, como por ejemplo la de eliminar barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, y lo hizo precisamente en el edificio del Defensor del Pueblo. Todo por hacer de las ciudades un entorno más transitable, más amable para los vecinos. Quiero, por tanto, expresar mi felicitación a doña Soledad Becerril Bustamante por este merecido reconocimiento a toda su trayectoria profesional y por su empeño en mejorar la vida de la ciudadanía. Me van a permitir que dé unas breves pinceladas, aunque ya se han comentado, y sé que a ella le abruma un poco este tipo de cuestiones, pero unas breves pinceladas de su trayectoria en la vida pública. Llegó al Congreso en 1977, ocupado entonces, como decía ella misma, creo que por un total de 350 diputados, de los cuales 329 eran hombres o cerca de esos números, ¿no? Ese número mostraba que la mujer no participaba mucho entonces, desde luego, de la vida pública. Soledad Becerril fue nombrada en 1981 ministra de Cultura, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar una cartera ministerial desde la Segunda República, siendo por tanto la única mujer del Consejo de Gobierno de la Nación. Antes de eso, durante 5 legislaturas, fue diputada nacional por Sevilla, siendo además vicepresidenta del Congreso de los Diputados en la legislatura que comenzó en el año 2000. No podemos olvidar, por supuesto, que además fue redactora, perteneció a la comisión redactora de nuestro Estatuto de Autonomía, siendo protagonista, además de su tramitación y de su posterior reforma. En medio de todo este periodo de política nacional pasó a ser concejal del Ayuntamiento de Sevilla, como ya se ha comentado, y en 1995 fue elegida alcaldesa de Sevilla, cargo que desempeñó hasta 1999. No paró ahí. En 2004 a 2008 fue también senadora. Y desde 2012 a 2017 fue otra vez la primera mujer elegida para el cargo de defensora del pueblo, puesto que había sido ocupado única y exclusivamente por hombres desde su creación en 1982. Este fue un momento en el que, como ella ha comentado en alguna entrevista, sobre todo los primeros años tuvo que enfrentarse a situaciones muy difíciles por la situación de crisis en la que se vivía entonces. En su toma de posesión afirmó que quería ser la defensora de todos los españoles por igual, independientemente de su lugar de origen o de su condición. Como ya ha señalado el rector, Soledad Becerril ha sido la primera en muchas cosas, como hemos podido comprobar, pero su lucha ha sido por no ser la única. En un ámbito más personal tenemos que decir que, a pesar de su vinculación especial con la ciudad de Sevilla, ella nació en Madrid, en mi ciudad, en 1944, donde se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y que impartió clases después, posteriormente, en la Hispalense, en Sevilla. Fue fundadora entonces de la revista La Ilustración Regional a principios de los años 70. Entre otros reconocimientos, ha recibido la Gran Cruz de Carlos III y de la Orden de San Raimundo de Peñafort, las medallas de Andalucía, de la ciudad de Sevilla y la Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana. Ahora, en la actualidad, creemos, porque sabemos que ella cuida mucho de su intimidad, creemos que le gusta ejercer de abuela, que es amante de la música clásica, que le encanta dar largos paseos y también que colabora con alguna ONG. Ha escrito un libro hace unos años con sus memorias llamado Años de Soledad, donde recoge recuerdos de casi toda su vida y rememora
que la presencia de la mujer en la vida pública fue en algunos momentos casi inexistente. También se refiere en esa publicación a que las mujeres hoy siguen teniéndolo difícil y espera que su legado y el de otras muchas personas sirva para que seamos tratadas con respeto, igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Mi más sincera enhorabuena por este merecido reconocimiento, Soledad. Muchas gracias. Gracias, querida Carmen, por tus palabras. Ahora tengo el honor de entregar, junto al alcalde de Sevilla, el premio UNIA Concha Caballero a doña Soledad Becerril. Vamos a bajar hacia abajo. ¿Por aquí? Sí, por aquí mejor, porque allí. Te lo dejo aquí, que pesa. Sí, sí. Bueno, pues ahora, estimada Soledad, tienes la palabra, es tu turno. Deseando de oírte, todos estamos en esta sala. Muy buenos días, señoras y señores. He recordado, al pensar en mis palabras aquí, que son varios los filósofos, y me he acordado de Kant, que dicen que no conviene hablar de uno mismo, que eso se debe evitar a lo largo de una vida. Pero claro, en este acto a mí me resultaba muy difícil evitar hablar de mí misma. Y por eso voy a decir unas palabras sobre la trayectoria y lo que ha leído la vicerrectora sobre mi vida pública. Primero quiero dar las gracias al rector, profesor José Ignacio García, rector de la Universidad Internacional de Andalucía. También quiero dar las gracias a las vicerrectoras, al alcalde de Sevilla por venir a este acto. El alcalde suele tener muchísimas cosas que hacer y lo último que a mí se me ocurriría es ir a un premio en una universidad de otra persona, no iría siendo alcaldesa. Ya bastante tiene uno con atender a los vecinos en el día a día. Bueno, queridas viceconsejeras, es la primera vez que me veo frente a tantas viceconsejeras de universidad, secretaria general, diputados, profesores, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, a todos, amigas y familia, muchas gracias por venir esta mañana aquí a la Cartuja para atender este acto de entrega de premio. Esta universidad es verdaderamente una universidad innovadora, porque tiene unos programas de máster, de formación en posgrado, en formación especializada y en alianzas internacionales con otras universidades. Y yo le agradezco enormemente que, después de haberme retirado de la vida pública, esta universidad
fundamentalmente su rector, se haya acordado de mí para este premio. Yo me he retirado ya hace un tiempo, después de ser defensora, y ahora, como ha mencionado la vicerrectora, sí colaboro con alguna ONG donde enseño español a ucranianos, fundamentalmente a ucranianas, que no desean volver a su país, por algo será, claro, y a jóvenes indios que están en España y que tampoco quieren volver a su país. Y eso le hace a una pensar muchas cosas, ¿no? Porque unos y otros de dos continentes no quieren volver a su país y están viviendo con dificultades en España, atendidos o atendidas, pero con dificultades, ¿no? Después de todo esto y de toda esta vida pública, yo confieso que aún aprendo. Como dice el título que puso Goya a uno de sus últimos grabados en Burdeos, aún aprendo. Fue en Sevilla donde comenzaron mis años de vida pública y en esta ciudad, de esta ciudad tengo los mejores recuerdos y los sentimientos más profundos de cariño y de admiración. Y como sabe bien el rector y el alcalde, pues sí, fui alcaldesa de Sevilla, a pesar de tener este habla tan castellana que me echaban en cara en las campañas electorales, ¿no? Y que mantengo porque ese habla no se modifica a lo largo de los años, ¿no? En los años 70, un grupo de andaluces fundamos una revista de información general que se llamó La Ilustración Regional, porque echábamos de menos una publicación que pudiera dar cuenta de los numerosos problemas y circunstancias que atravesaba Andalucía y de una realidad que para algunos escritores, sobre todo del 19, principios del 20, era una realidad muy exótica y muy interesante, pero en el fondo lo que era una situación económica y social muy por debajo de lo que era la media española y otras regiones españolas, ¿no? A través de la revista yo conocí a personas que me indujeron a leer libros para conocer bien la ciudad y conocer Andalucía. Por ejemplo, pues recuerdo a Alonso Morgado, Gestoso, y autores ya más próximos o muy próximos, Domínguez Ortiz, el profesor Domínguez Ortiz, gran historiador, García Vaquero, también sevillano, o Antonio Burgos, recientemente fallecido, amigo y querido por mí. Pero la verdad es que nunca se acaba de conocer una ciudad y una tierra, ¿no? Porque son tantos los matices y tantas las situaciones. Pero bueno, se hace lo posible y lo necesario por conocer bien las circunstancias de las personas a las que debes atender y debes escuchar durante tu mandato. Como decía la vicerrectora, que ha leído unas cariñosas palabras sobre mí, fuimos 21 las mujeres, entre 329 hombres, o junto a 329 hombres, en la etapa constituyente del año 77 al 79, en el Congreso de los Diputados. 21. Y 6 eran las senadoras, en una Cámara, en el Senado, de más de 250. Eran 250 diputados, pero como decía antes, más los senadores reales que entonces había y que ya no existe, ¿no? Esta condición. 6 eran las senadoras y de las 6, 2 estaban designadas por el rey y 4 elegidas. Esto era la representación y esta representación, o esta participación, mejor dicho, se ve en las fotos donde la Cámara del Congreso es toda una cámara muy oscura, con trajes oscuros, como se llevaban en aquella época, de hombres, y como unos puntitos blancos o de algún color, que éramos las pocas mujeres que allí estábamos. Y participamos
naturalmente, en los años de la transición. Pues estábamos en el Congreso y participamos en la legislación y, sobre todo, en la elaboración de la Constitución, su tramitación larga, compleja, y en la aprobación, que eso es lo importante al final, ¿no? Bueno, esta es la transición, que es todo un periodo interesante de la historia de España. Fueron años de concordia, distintos de los de ahora, muy distintos de los de ahora, que no son para nada de concordia. Fueron años de buscar los acuerdos necesarios para pasar sin violencia, a excepción de los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA, pasar de la dictadura a la democracia a la que aspiraba la mayoría del pueblo andaluz. Transición destacada por historiadores y por sociólogos. Yo recuerdo Santos Juliá, porque era conocido y amigo mío, catedrático de sociología, conocedor muy bien de nuestra historia, que decía de la transición: no fue una revolución, sino un tiempo en el que se encuentran españoles de uno y otro lado para un proceso constituyente. Recuerdo los inicios de aquella transición, a la que también aludía don Ramón Carande, profesor catedrático tan ilustrísimo y tan longevo, catedrático de Sevilla, de la Hispalense, que decía que había habido en España muchos retrocesos que nos habían producido dolor y que nos habían dividido profundamente. La transición no fue un mirar hacia atrás con ira, como decía, sino un pacto para que jamás se repitieran los hechos tan dramáticos de las anteriores décadas. Pero no significó olvido, ni mucho menos de los tiempos anteriores, de los tiempos, de los años, de las décadas que queríamos dejar atrás. Esta transición fue posible primero por el deseo del pueblo español y además, o principalmente, por el rey don Juan Carlos, que desde el mismo día de su proclamación, en el año noviembre del 75, se comprometió en el Congreso a ser el rey de todos y avanzar hacia un Estado de Derecho. El presidente Adolfo Suárez, con gran decisión y grandes riesgos, fue quien señaló la senda, con la importante colaboración de diputados, de personas como Felipe González, Santiago Carrillo y otros más. Ya les he comentado a alguna persona que en una ocasión, y además una persona de las que está, un amigo de los aquí presentes, que vino conmigo, hace un tiempo fuimos a Ávila para hacer una visita como defensora y íbamos a la cárcel de Ávila y a ver algunas instituciones, y luego nos sobró un poco de tiempo y entramos en la catedral. Y en el claustro, sí, en el claustro. Mirando el claustro, vimos una lápida en el suelo. Había dos, pero bueno, o tres, pero esta me llamó especialmente la atención, con los nombres de Adolfo Suárez y de su mujer Amparo Illana. Y lo que más me llamó la atención fue lo que decía a los pies: la concordia fue posible. Lo que es un resumen estricto y severo del espíritu y del objetivo de aquellas generaciones españoles que hicieron posible la transición. Luego, en el año 81, llegaría mi etapa al Ministerio de Cultura, que, como ha dicho también la vicerrectora, pues era la primera mujer en el Consejo de Ministros desde la República. La indumentaria, entonces, de una mujer era lo destacado o lo criticado. Era muy llamativo aquello, lo que los medios de comunicación, la importancia que le daban los medios de comunicación y las críticas que se hacían por si llevaba una corbata o no, tal, en fin, una pajarita. Bueno, yo tenía a mi cargo
Ministerio con miles y miles de funcionarios con toda clase de competencias. Las bellas artes, el patrimonio monumental, su conservación, las editoriales, los libros, la divulgación, el cine, música y además deporte. La verdad es que ocupar esa cartera, entonces y ahora, es seguramente uno de los mejores cometidos en el Consejo de Ministros, de los más bonitos. Pero aquello fue muy complicado. Hubo que luchar y batallar por el presupuesto en materia cultural. Y he recordado que el ministro de Cultura con el que yo tenía que discutir, bueno, él me ganaba siempre, era el profesor García Añoveros, catedrático de Derecho Financiero, o Derecho Fiscal, no sé cómo se denominaba, financiero, de la Universidad de Sevilla, de la Hispalense, que nos tenía aterrorizados al resto de ministros porque nos cortaba toda aventura o todo deseo de hacer o de ampliar competencias o sobre todo presupuesto. Y tuve también que defender la supresión de una cadena de medios de comunicación, que tenía más de 40 medios de comunicación, periódicos y decenas de emisoras de radio. Yo me quedé asustada cuando me dijeron que eso era una competencia del Ministerio de Cultura. Pero esto cómo se hace, ¿no? Bueno, aquello fue complicadísimo y llevó años. No pude yo terminar la subasta, que la organizamos, la terminó el ministro entrante, Javier Solana. Toda esta etapa coincide con el proceso de autonomía de Andalucía, que fue muy complicado, como ustedes saben, seguro, y que fue un camino largo. Y hubo un referéndum convocado en febrero del año 80, en el que se decidía el camino, si se iba, como establece la Constitución, por la vía más rápida del artículo 151 o por una vía más gradual en el tiempo y asumiendo competencias, que era la vía del artículo 143 de la Constitución. El Gobierno, en el que yo estaba, pero sobre todo el presidente de Gobierno, los ministros competentes, no querían que eso se hiciera por un procedimiento gradual, no acelerado como el que se quería desde Andalucía. Pero, en fin, hubo un referéndum en Andalucía el 28 de febrero del 80 y se ganó ir por la vía rápida y autonomía plena y rápidamente, ¿no? ¿Qué pasó? Que, claro, el Gobierno perdimos las primeras elecciones autonómicas y las primeras elecciones generales como consecuencia de la postura o la defensa que se había hecho de otra manera de llegar a la autonomía. Y en el año 82 ganó por mayoría absoluta el Partido Socialista Obrero Español. Para muchos autores aquí termina la etapa de la transición. Hay otros que la extienden más, pero ese momento de relevo en el Gobierno, de relevo en las mayorías, pues fue una cosa muy indicativa de la democracia, ¿no? La alternancia, que es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Vendrían después los tiempos, los momentos de acercarme a la vida municipal y poder participar en el ayuntamiento. Yo, desde luego, reconozco y recuerdo que aquella etapa para mí es imborrable, inolvidable. Que la ciudad, como sabe muy bien el alcalde y varios concejales y concejalas, y alguna de ellas me acompaña en este momento, que la ciudad no para nunca, no para nunca. La ciudad no duerme, no descansa y requiere una permanente atención y estar alerta para cualquier cosa que pueda surgir por la mañana, por la tarde o por la noche. Lo cierto es que el ser alcaldesa es una gran satisfacción, fue una gran satisfacción pese a momentos difíciles, amargos o algunos muy dramáticos. Pero la mayoría de los tiempos fueron de satisfacción y de optimismo.
servir a los ciudadanos y poder hacer la vida un poco menos difícil a los vecinos es algo muy satisfactorio. Y esto sucede en una ciudad muy expresiva. Y las relaciones con los vecinos pues deben ser constantes, permanentes y son satisfactorias. Yo siento gratitud hacia la ciudad que me acogió y me convirtió en mi ciudad, pese a no haber nacido en ella, como he dicho. Pero en la vida pública hay que estar preparada para ganar, para tener éxito y para perder, o llegado el momento, marcharse. Yo me fui del ayuntamiento con tristeza, porque habíamos obtenido la mayoría mayoría en las urnas, pero no habíamos conseguido en el año 99 mayoría absoluta. Entonces era necesario hacer una coalición para gobernar. Y el posible socio, el Partido Andalucista, me pedía asumir, el Partido Andalucista, unas competencias, sobre todo en materia de urbanismo, que yo no estaba dispuesta a ceder, porque el urbanismo es lo que es la ciudad y el devenir de la ciudad, en qué va a convertirse Sevilla, ¿no? Eso lo determina fundamentalmente la política urbanística y los planos urbanísticos. Y yo dije, esto una alcaldesa no lo cede. Y dije, pues yo me voy y nos vamos, el grupo, todos doloridos, nos vamos antes de ceder. Y me fui con esa tristeza que he comentado y por eso dije al marcharme aquello que hemos recordado algunas personas muchas veces, ¿no? Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma continúa. Mi última responsabilidad, tras varios años en el Congreso y algún tiempo en el Senado, fue ser defensora. Es una institución que nació a finales del 19 en Suecia y que se ha extendido por todas las democracias. Es una institución donde se defienden derechos y libertades y donde acuden a ella por distintos procedimientos personales, de visitas o ahora, claro, utilizando los procedimientos informáticos, llegan los ciudadanos para expresar que se ha vulnerado un derecho o que han cometido un error una administración pública, con él o con ella. Recibe las quejas, se denominan así, las quejas que son miles y miles a lo largo del año. Y la institución tiene la capacidad de dirigirse a todos los organismos públicos, ministerios y ayuntamientos también, para reclamar ese derecho o esa pensión o ese problema que tiene una persona y que ha acudido porque no cuenta con un abogado ni con capacidad para reclamar por otra vía, que acude al defensor. Es una institución que yo creo que cumple una labor silenciosa, callada, porque, entre otras cosas, no puede dar nombres de nadie a quien atiende y por eso no tiene mucha repercusión en los medios de comunicación, pero es importante e interesante, porque puedes atender a muchas personas. Mi etapa coincidió con una crisis económica. En el año 12 todavía se vivían consecuencias de la crisis financiera y económica de años anteriores y había muchas personas familias que no podían pagar la hipoteca, familias enteras con todos en el desempleo, mayores engañados por algunas entidades bancarias. Había un producto financiero que se llamaba participaciones preferentes, que de preferentes absolutamente nada, que habían endosado a personas mayores que creían que tenían ahí una reserva de dinero de sus ahorros y cuando esta crisis se precipitan a los bancos para rescatar ese dinero y le dicen la entidad bancaria, no, 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 eso es un procedimiento, la venta de ese dinero, el sacar ese dinero es muy complejo, tiene un procedimiento largo
y vuelva usted dentro de 8, 10 años. De verdad, ¿eh? Estas eran las palabras. Claro, personas de 60 o de 70 años o de 50. ¿Qué? Bueno, aquello, recurrimos a aquello, conseguimos, con colaboración del Banco de España, etcétera, etcétera, que ese producto, en fin, que le devolvieran el dinero a las personas que lo habían adquirido. Bueno, esto es una de las cosas que hicimos, ¿no? Y la verdad es que fue un tiempo muy satisfactorio. Dedicamos mucha atención a la inmigración, que continúa y va a continuar, no nos engañemos. No tiene una salida a corto plazo ni a medio plazo, no la hay. Se puede ordenar, se podrá regular, pero no se va, este problema no va a terminar pronto, ni mucho menos. El Ministerio del Interior, viendo datos, afirma que entre enero y julio del año 2024 llegaron a España 29.000 inmigrantes en situación irregular y 21.500 a Canarias. Esto al mes de julio. De julio ahora las cifras habrán aumentado muchísimo, pero estos son los datos oficiales. Esta población inmigrante va a continuar intentando inmigrantes en situación no regular. Va a continuar porque no encuentran en sus lugares de residencia o donde se encuentran una vida aceptable por gobiernos corruptos, despóticos y por guerras entre tribus o revoluciones. Y el deseo de dejar estas vidas sin esperanza incluye a muchas mujeres que arriesgan su vida en unas travesías, primero hasta llegar a la travesía, cruzando por desiertos, pasando noches y noches cobijadas bajo algunos arbustos en los desiertos, hasta llegar a la embarcación por la que tienen que naturalmente pagar una cantidad importante. Y al llegar a la península, estas personas, estas mujeres, vienen ya en una red, la mayoría, la inmensa mayoría, vienen en una red de trata de blancas. Y entonces llegan y reciben inmediatamente un mensaje de dónde tienen que ir y quién las va a buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es una red de trata de seres humanos que a las que nosotros llamamos, esta trata las llamamos en el Defensor, estas mujeres, objeto de la trata o sujeto de la trata, víctimas invisibles. Y le dimos un premio, recuerdo, a las adoratrices y concretamente a la comunidad de adoratrices en Sevilla. Le dimos el premio del Defensor que da cada 2 años el Rey de España. Se lo dimos porque ellas acogían a muchas víctimas de la trata, ¿no? Y tampoco quisimos ni podíamos olvidarnos de las víctimas de ETA. 864 según los datos de la Audiencia Nacional. Y todavía quedan más de 300 atentados por esclarecer, saber el paradero de los autores y poder llevarlos a juicio, ¿no? Llega un momento en que una mira hacia atrás y observa que han sido muchos los años de vida pública y que quizá ha llegado el momento de apartarse, lo que no significa desinterés por las cosas públicas, pero sí dejar paso a otras personas y a otras generaciones. Y así concluyó en el 17 mi mandato como defensora. Yo vuelvo a agradecer al rector el haberme concedido este premio. Le doy las gracias también a las vicerrectoras, también por su presencia, a las personas
excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores aquí presentes, todos los profesores, a toda la familia que ha venido para acompañarme, se lo agradezco muchísimo. Y ya, pues termino mi intervención y mi gratitud hacia esta universidad, que yo conocía poco, muy poco, y me ha parecido, cuando he intentado buscar sus objetivos y sus cursos y bueno, su devenir, me ha parecido muy interesante, la verdad, muy interesante, y yo apenas si la conocía. No voy a volver a reiterar las gracias, pero a todos sí se lo digo, que gracias por acompañarme y por su presencia y por esta estatuilla tan bonita, tan significativa y que habla por sí sola, ¿no? No hay que hacer mucha explicación, ¿no? Rector y asistentes a este acto, gracias por su presencia y buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por tu intervención. No me resisto a improvisar, pero es que me ha venido a la mente una frase que llevo con ella una semana y media. Tuve el placer de desayunar con Miquel Roca la semana pasada, inaugurando un curso de verano en Málaga, y él nos contó una anécdota en la sala, no a mí desayunando, en la sala. Nos decía que salía de despachar con el presidente Tarradellas una noche, a las 12 de la noche, la 1 de la mañana, no sé, y que iba a coger el coche que estaba cerca del puerto, desde el Palau de la Generalitat, iba andando solo, y dice que se encontró a un señor que iba hacia él mirándolo fijamente, la calle sola, 2 de la mañana, y decía él, como ustedes pueden imaginar, sobre todo los más seniors de esta sala, en aquella época pues uno se asustaba un poco. Este señor se paró delante de mí y me dijo, señor Roca, no se asuste usted, solo le quiero decir una cosa, esta vez, tiene que salir bien. Y la verdad que oyendo tus palabras de la tumba del presidente Suárez, me ha venido a la mente esa frase, que efectivamente la transición es un lujo el que podamos, debiéramos presumir más de ella en Iberoamérica y en todo el mundo. Bueno, por último doy la palabra, señor alcalde, al señor alcalde de la ciudad de Sevilla, José Luis Sanz. José Luis. Estimado rector de la Universidad Internacional de Andalucía, querida alcaldesa de Sevilla, vicerrectora de Calidad, Igualdad y Responsabilidad Social, presidente del Pleno y delegado de Fiestas Mayores, viceconsejera de Universidad, presidenta de la Sala de lo Social del TSJA, coronel de la Guardia Civil, presidente de la Autoridad Portuaria, director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, presidente de los empresarios del Parque Tecnológico Científico Cartuja, hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí en la entrega de este premio que hace la Universidad Internacional de Andalucía, premio galardón Concha Caballero, que coincide además con este 30 aniversario de la universidad. Y es un placer estar hoy aquí en la entrega de galardón a la admirada Soledad Becerril. Y es un placer, pero no solo es un placer porque para mí, como alcalde de Sevilla, lo considero también una obligación, porque soy de los que piensan que todavía esta ciudad le debe mucho, mucho a Soledad Becerril. Este es un premio que se instituye para reconocer y visibilizar la labor de las mujeres andaluzas y no se me ocurre mejor trayectoria en el ámbito social, en el ámbito político, que la trayectoria de Soledad Becerril. Soledad fue la primera en muchos sitios. En muchos sitios llegó por su valía, muchos sitios a los que llegó por su valía, por su profesionalidad y por su compromiso. Primera ministra de la democracia, primera defensora del pueblo, primera alcaldesa de Sevilla. Cuando uno toma posesión como alcalde de Sevilla, de la mejor ciudad del mundo,
eso no hay ninguna duda. ¿Entienden ustedes la responsabilidad que le abruma a uno la responsabilidad? Pero créanme si les digo que cuando yo tomé posesión del cargo de alcalde de Sevilla hace ya 15 meses, me parece, aparte de esa responsabilidad por dirigir en el futuro a una ciudad única en el mundo, insisto, a mí me abrumaba la responsabilidad de ser un digno heredero del legado y de la gestión de Soledad Becerril. Soledad fue un referente para muchos sevillanos, para muchas sevillanas, como también para muchísimas mujeres españolas. Los sevillanos recordamos con cariño aquella etapa en la que se cuidaron muchos detalles de la ciudad y, como muchos recuerdan, Sevilla estuvo más cuidada y más limpia que nunca. Han pasado 30 años, y créanme si les digo que todavía raro es el día que no me paran por la calle a recordar cómo estaba Sevilla en época de Soledad Becerril. Por un lado me están diciendo lo buena que fue Soledad Becerril como alcaldesa y por otro lado me están diciendo que todavía Sevilla no está tan cuidada y tan limpia como estuvo en la etapa de Soledad Becerril. Yo aspiro a que el gobierno que presido llegue a esos estándares de calidad a los que Soledad nos tenía acostumbrados. Aspiro a que ese gobierno que presido se afane en esa búsqueda de la excelencia en la prestación de los servicios municipales en la que Soledad nos dio tanto ejemplo. Ella fue capaz de organizar un magnífico equipo. Aquí se encuentra parte del núcleo duro de ese gran equipo que consiguió que Sevilla estuviera, insisto, más cuidada y más limpia que nunca. Hace ya un año y pico, cuando era yo todavía candidato, cuando iba repitiendo todos los días que faltaban 500 y pico días para coincidí con Soledad Becerril en el acto recordando a Alberto Jiménez Becerril y a Ascensión García Ortiz. Y le pregunté, Soledad, ¿qué gran proyecto podemos anunciar para Sevilla? Bueno, pensando uno que te va a hablar del soterramiento del Paseo de Colón o del soterramiento de la Ronda Urbana Norte. Y me dijo, José Luis, los ascensores. Soledad Becerril sabe mejor que nadie el déficit brutal de ascensores que tiene esta ciudad en muchísimos barrios de la ciudad. Y Soledad Becerril combinaba mejor que nadie lo que tiene que hacer un alcalde, esa gestión del día a día, esa mejora en la calidad de los vecinos en su día a día, para planificar también el largo plazo y los grandes proyectos de la ciudad. Fue un referente también para las mujeres españolas, primera ministra, primera defensora, primera alcaldesa. Sin duda, fue la mejor de una serie de mujeres que llegaron en el año 90 a la política española, Rita Barberá, Luisa Fernanda, Celia Villalobos, Teófila Martínez, que demostraron que se podía llegar a la política y a las ciudades que presidieron, que gobernaron, por su valía, sin necesitar cuotas ningunas. Sin duda, la mejor de esa generación, Soledad Becerril. Mujeres todas ellas que abrieron camino para muchas mujeres en España, que demostraron con su valía que la igualdad de verdad se practica con hechos y no con palabras. Mujeres que dieron sentido pleno a la palabra igualdad, y entre ellas estaba nuestra protagonista y homenajeada, sin duda, la mejor, Soledad Becerril. Querida ministra, querida defensora y, sobre todo, querida alcaldesa, muchas gracias en nombre de todos los sevillanos por lo que ha supuesto para esta ciudad de Sevilla y para esa ansiada igualdad entre hombres y mujeres. Enhorabuena por este premio Concha Caballero que hoy te entrega con mucho acierto la Universidad Internacional de Andalucía. Muchas gracias a todos y enhorabuena, alcaldesa. Muchas gracias, alcalde, por tus palabras y por tu generosidad, acompañándonos en este acto. Como decía Soledad, sabemos de tu agenda y tu presencia aquí es de justicia, de reconocer que responde a tu cercanía e interés por las universidades de esta ciudad. Yo digo siempre que puedo que no todas las grandes ciudades en España tienen la suerte de contar con 3 universidades públicas, solo de hecho Madrid y Barcelona.
En algo todavía ganamos a Valencia y a Bilbao, y es en el ámbito universitario. Cuenta, alcalde, con nosotros, cuenta con la Internacional de Andalucía para ayudar a trasladar a todo el mundo que Sevilla, efectivamente, como se ha dicho aquí, es cuna de ciencia, de grandes científicos, de grandes historiadores, de grandes políticos, y que tiene que volver a ser la capital de Iberoamérica. Cuenta con ello, para ello, con la Internacional de Andalucía, cuenta, te lo he dicho varias veces, con el grupo de universidades iberoamericanas La Rábida, un grupo de más de 100 universidades de todo el continente iberoamericano, donde estamos, las 10 universidades andaluzas públicas y que tengo el honor de presidir. Con esta, yo también quiero agradecerte, por último, alcalde, que nos permitas a esta universidad y a mí como rector participar en el Consejo de la conmemoración del primer centenario de la Exposición Iberoamericana del 29 en Sevilla. Efectivamente, yo creo que debemos celebrar en esta ciudad todo lo que se hizo hace apenas 100 años, que convirtió a Sevilla, como decía antes, en la capital de Iberoamérica y que es una oportunidad para retomar ese liderazgo. Los rectores y rectoras iberoamericanos, alcalde, siempre se sienten como en su casa cuando vienen a cualquier sede de la UNIA. Estoy seguro que aquí en Sevilla podremos organizar eventos con ellos, con ellas, y trasladaremos a toda Iberoamérica que Sevilla está con sus hermanos en Iberoamérica. Porque Sevilla, para nosotros, para la Internacional de Andalucía, no es solo la sede del rectorado. Es una ciudad fundamental para trasladar lo que queremos ser, una universidad al servicio de la comunidad universitaria andaluza y al servicio de la sociedad andaluza. Porque Sevilla, como decía Machado, alguien importantísimo no solo para la literatura y para Sevilla, sino para esta casa. Tenemos la sede Antonio Machado de Baeza, que con su nombre, decía Machado, Sevilla es la luz a la que siempre viene a la mente como rumor de fuente. Por eso, alcalde, queremos aportar nuestro granito de arena a esa conmemoración del centenario de la generación del 27, de Luis Cernuda y de todos aquellos jóvenes que se reunieron hace casi ya 100 años en el Ateneo de esta ciudad. Porque la UNIA es una universidad que traslada a la sociedad las potencialidades que tiene la universidad en Andalucía, que tienen todos nuestros numerosos grupos de investigación, todas nuestras grados y posgrados. Somos una universidad de posgrado donde vienen, alcalde, seguro que lo sabes porque tú lo has mirado, pero nosotros tenemos un 20 y tantos % de alumnos iberoamericanos que estudian en la Internacional de Andalucía. Somos la universidad con más porcentaje de extranjeros, obviamente somos pequeñitos, pero el esfuerzo que se hace en esta casa por atraer talento iberoamericano a toda Andalucía y a Sevilla en particular es muy importante. Ya termino. Y lo hago de nuevo agradeciendo a Soledad Becerril todo su servicio público, al alcalde de Sevilla, a los que estáis, a todas las autoridades que estáis aquí, a todos los familiares y amigos, a mi equipo de gobierno. Os agradezco que hayáis estado con nosotros en este importantísimo acto para la Internacional de Andalucía. Creo que debemos seguir poniendo en valor el papel de la mujer, el papel de la igualdad de oportunidades real entre todos y todas, y esa es la motivación que nos guía a todos los que estamos hoy aquí del equipo de gobierno de la Internacional de Andalucía. Buenas tardes a todos y muchas gracias.